Muy buenas tardes. Como todos los viernes, le damos la más cordial bienvenida a los conversatorios del Instituto del Futuro. Le saluda Guido Sánchez Yávar. Voy a estar de facilitador, de conductor de este panel. Del panel que nos acompaña, como todos los viernes, un panel formado por profesionales capaces de explicarnos algunos temas relacionados al quehacer económico, político, social, siempre con una perspectiva del futuro, porque nosotros somos el Instituto del Futuro y por supuesto tenemos que dar gracias a la casa que nos acoge, que es Nativa TV. Bien, señores, ¿cuál es el tema? El tema es la pieza clave en el futuro de las empresas, la responsabilidad social. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy y nuevamente permítame presentarme, soy Guido Sánchez Yávar y estaré a cargo de la conducción. Ahora presentemos a nuestro panel. Lo haré de forma tal que nos puedan saludar brevemente a modo de ir viendo si el sonido y la imagen está en óptimas condiciones, como debe ser. Bien, empezaré por nuestro primer invitado. Él es José Salazar, director de Proel, gerente de Villafañe, Perú. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Guido, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a grandes amigos como Coco y Natalia. Gusto de verlos por esta vía. Perfecto, y ahora, por supuesto, quiero presentar a Natalia Manso. Ella es docente de responsabilidad social, del tema que nos convoca, en el Pacific Business School y es fundadora de Women Doing Business. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. Hola, Jorge. Hola, José. Qué lindo. Gracias por ese saludo. Hasta el momento todo está perfecto. Muchas gracias. Jorge Melo Vega es nuestro siguiente panelista, presidente de la consultora Responde. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Guido, y obviamente a mis compañeros de panel, de los cuales, de paso, que somos muy amigos y los tres estamos involucrados en la docencia de estos temas sobre sostenibilidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué excelente! Muchas gracias por esta primera ronda y ahora empezaremos con Natalia. Natalia, sabes que estamos en la televisión, un horario familiar, un horario no especializado, entonces hay que contextualizar el tema, hay que presentar el tema y qué mejor, aprovechando tu experiencia docente, puedas darnos una introducción a lo que es la responsabilidad social. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? Bueno, entendemos muchas cosas y de hecho el término, según quién lo interprete o quién lo explique o quién asuma, puede ser una definición u otra. Estamos un poco acostumbrados a que las empresas se proyecten como socialmente responsables, sin embargo, muestren comportamientos muy dispares. El reto ahora es discernir entre lo que sería la responsabilidad social corporativa vinculada a cómo administramos el negocio de lo que tradicionalmente se llamaba la filantropía. Es decir, si yo soy un banco y baso mi responsabilidad social en hacer campañas para enviar ayuda humanitaria o participar de teletones, estoy haciendo estoy realizando una acción filantrópica, estoy realizando una acción social, pero no estoy adecuando o transformando el modelo de negocio de la organización como institución financiera para generar un cambio que permita una transformación real del entorno. Es decir, no voy a poder impactar en la sociedad de manera trascendente si no hago que la responsabilidad social sea parte de las políticas, los procedimientos, los procesos y las decisiones inherentes al negocio. Entonces, por lo pronto tenemos que tener algunas líneas de base no negociables, ¿no? Y una de ellas es la ética en los negocios. No podemos estar hablando de responsabilidad social de un lado y por otro estar teniendo comportamientos en la gestión del negocio que no se condicen con una ética que es absolutamente necesaria e intentar, digamos, opacarla haciendo alguna campaña filantrópica que creemos que pueda, digamos, hacer o disimular que no somos los mejores ciudadanos corporativos. Muy
Muy interesante, muchas gracias Natalia. Me queda un poco me queda un poco más claro de lo que estamos hablando. Has mencionado el tema de la filantropía, que es un concepto que se presentó, la ética, los procesos, el modelo de negocios. Fíjate ya cuántos temas vamos presentando sobre esto. Pero la responsabilidad social de las empresas, has hablado también del mundo corporativo, y me gustaría seguirme quedando por el momento en el mundo corporativo y hablar con José. José, ¿qué nos puede decir sobre las empresas, las corporaciones y su papel de responsabilidad social? Y si podemos ir ya a modo de graficando, de poner algún ejemplo que te pudiera parecer interesante de lo que es un buen modelo de responsabilidad social en el mundo corporativo. Seguro, Guido. Lo que yo añadiría, lo dicho por Natalia, es que, centrados en el Perú, por supuesto, ¿no? Es que ha habido una evolución, sin duda, respecto a cómo las empresas han tomado primero el concepto, la filosofía de la responsabilidad social para llevarla a un concepto mucho más amplio, que es el tema de sostenibilidad, ¿no? De hecho, hoy día ya hablamos más de sostenibilidad que responsabilidad social, porque hemos entendido que este es un concepto mucho más amplio, ¿no? Que abarca otros criterios. Y creo que ha habido un trabajo importante en las empresas hoy día en asumir los pilares de la sostenibilidad y podemos apreciar, yo creo, en forma muy tangente, todos los avances que han habido en temas de respeto a los derechos humanos, obviamente al tema mismo del medio ambiente, incluso temas que antes no los teníamos un poco en el radar, ¿no? Cuando Natalia y Coco posiblemente empezamos en este tema hace muchos años, ellos mucho más teóricos y prácticos, por supuesto, que yo, y debía hacer un disclaimer ahí porque yo casi en los últimos años me he dedicado más a los temas de reputación que tienen, sin lugar a dudas, mucho enlace con el tema de sostenibilidad y también los temas de crisis, porque muchas empresas que asumen que tienen un tema de responsabilidad social o de sostenibilidad, muchas veces han visto generadas crisis justamente porque no midieron los impactos, ¿no? En algunos de estos temas importantes, ¿no? Pero dicho eso, como paréntesis y como disclaimer, sí creo que se puede decir que hay un notable avance en estos temas, y ya Coco y Natalia quizás nos puedan decir en términos de indicadores prácticos y KPI, si es que todas las empresas están en el mismo nivel, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay asuntos en los cuales las empresas peruanas, nuevamente, quizás tengan que hacer una declaración de un propósito más por esta coyuntura actual, ¿no? Que estamos viviendo. Me refiero básicamente al tema de la corrupción y al tema de la crisis política y económica y social que estamos viviendo, ¿no? Entonces, las preguntas que yo tendría para hacer es momento de que las empresas privadas que han avanzado en los otros temas que Natalia y yo he puesto sobre la mesa, ha llegado el momento quizás de hablar públicamente y en una forma mucho más contundente sobre los reales temas que están afectando al país y que ponen de alguna manera en duda su propia sostenibilidad, ¿no? Porque claro, es muy fácil hablar del cambio climático, incluso, ¿no? De hablar de la agenda LGTB en general, pero los temas hoy día que nos agobian más y que yo creo que necesitan de alguna manera un compromiso y una declaración son sobre los temas sociales y políticos que estamos viviendo, ¿no? Y hacernos la pregunta si esto también debería formar parte del discurso de sostenibilidad de las empresas, o es un tema sobre el cual muchas empresas yo veo ocultan el rostro, ¿no? Y no tienen un compromiso mucho más fuerte, ¿no? Así que pongo esos dos temas ahí como para generar un poco de conversación también. Gracias, José, que además ya estamos aumentando algunos conceptos y términos como la reputación, la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de la empresa misma, inclusive, para hablar en algo mucho más concreto, y a la sostenibilidad en el sentido del medio ambiente. Y bueno, se comienza a
a poner cada vez más interesante el tema. Yo recuerdo, y ahora quiero la opinión de José, sobre esta historia que la contaba un profesor de la empresa fabricante de autos norteamericana, cuyo propietario es el señor Henry Ford. Y se cuenta que en algún momento él decidió aumentar significativamente el sueldo a sus trabajadores. Y claro, uno piensa y dice, bueno, qué buena acción. Y yo cuando pregunto a alguna persona, le digo, ¿y por qué crees que un empresario podría aumentar el sueldo a sus trabajadores? Y bueno, me dicen, es una forma de incentivo, de mejorar la productividad, de tener más contentas a las personas. Todo válido, por supuesto. Pero cuando se le preguntó al señor Ford por qué lo había hecho, y él habló de algo muy egoísta, ¿no? Que casi es pues el motor del capitalismo, y es, quiero vender más. Y con el sueldo que reciben mis trabajadores, ¿no es cierto?, no me pueden comprar un carro, no les alcanza para comprar un carro, pero como yo tengo ese motor, ese afán capitalista de lucro, de ganar, quiero vender más, entonces efectivamente he logrado vender más. Pero adicionalmente sucedió lo que todos pensábamos, que la gente se venía un poco más contenta en su auto, que el fin de semana se habían ido a pasear con la familia y todos los beneficios en la productividad y lo demás. José, ¿esto es responsabilidad social? ¿No lo es? Explícame, por favor. ¿La pregunta es para mí, Sergio, o para Jorge? Para Jorge, por favor. Disculpa. Disculpa, gracias. No hay problema. Sí, es interesante y casi quisiera complementar a lo que ha planteado Natalia, Pepe, y que tiene que ver un poco con la misma pregunta. Fundamentalmente lo que hace la responsabilidad social o la gestión sostenible, que es el concepto que manejamos ahora de la sostenibilidad, es identificar de alguna forma los impactos que genera mi empresa con respecto a mis distintos grupos de interés y ver de qué manera les genero valor. De tal manera que el caso que mencionas, que es un clásico caso de Ford en una economía como los Estados Unidos, claro está, es un ejemplo de cómo yo, beneficiando a este grupo de interés trabajadores, en verdad me estoy beneficiando a mí como empresa. Ese es el típico modelo win-win, ¿no? Sin embargo, han ocurrido muchas más cosas en el camino y yo aquí voy a tratar de hacer un aterrizaje, sobre todo porque estamos en una actividad del Instituto del Futuro y quisiera que pisemos un poco tierra respecto a nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad lo que tiene es fundamentalmente una economía donde apenas el 20% tiene una lógica de formalidad, ¿no? Y el grueso, millones, no miles, millones de empresas son unipersonales, son de trabajadores autónomos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que existe mucha regulación que se dicta desde el Estado, como que si es que el universo fuera todas las empresas, cuando en verdad el universo son un grupo muy pequeño de empresas. Yo reitero mucho en distintos espacios que, por ejemplo, en el Perú existen menos de 200 grandes empresas, dato objetivo, ¿no? O sea, las grandes empresas son aquellas que facturan más de 200 millones de dólares, en el Perú hay menos de 200, ¿no? O sea, ese es el gran universo. Y cuando hablamos nosotros de sostenibilidad, si bien es cierto, y de responsabilidad social, si bien es cierto que se enfoca mucho hacia la gran empresa, nuestra tarea, y eso es un poco lo que hacemos nosotros, lo hace Natalia y lo hace José también a través de su trabajo de consultoría, es ver cómo estas empresas grandes hacen de locomotora para que a través de su cadena, que es muy importante, ¿no?, su cadena de suministros, ¿no?, o su cadena logística, empiecen a pedirles que mejoren sus estándares. Y no hay otra cosa, es muy fácil, mejoren sus estándares no es otra cosa, es, oye, quiero ver si es que tú tienes trabajadores, si están en planilla y le estás pagando. Oye, explícame cómo es tu política vinculado a un tema de derechos humanos. O, oye, ¿hay trabajo infantil en tu entorno o no hay trabajo infantil? ¿No? Es casi como que fuera un poco más primario lo nuestro, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a mirar los temas de responsabilidad social
desde el punto de vista del academicismo, que es lo que nos sirve a nosotros porque nuestros alumnos están en las escuelas de negocio, claro está, pero no hay que perder de vista, como decía yo, nuestra realidad. Y nuestra realidad es que tenemos una economía sumamente informal, tenemos millones de empresas que necesitamos que empiecen a incorporar estándares de sostenibilidad. Ya ni siquiera digo que se incorporen a la formalidad, porque ya es mucho pedir de repente, pero sí empezar a incorporar estándares de sostenibilidad. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan, por ejemplo, ganen un poco más que el sueldo mínimo vital, o por lo menos el sueldo mínimo vital, que por lo menos tengan algún tipo de periodo vacacional y que trabajen por lo menos 8 horas y no 12 horas, que no les retengan el DNI o el documento de identidad mientras están trabajando, ¿no? Porque ese es un tema vinculado a trata de personas. Temas tan básicos y que uno siente como que son pero eso no ocurre. Bueno, sí ocurre en el día a día nuestro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería de alguna manera, no sé si es el Grinch de la responsabilidad social, pero no olvidarnos que estamos en este entorno y que hay que mirarlo, hay que ser creativos y hay que estar viendo de qué manera las empresas grandes ayudan a sus cadenas para que de esa manera podamos mejorar la lógica empresarial, que no son otra cosa que la lógica de la sociedad, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Ya estábamos hablando todavía de las grandes empresas, pero has hecho un resumen muy interesante de lo que significa también nuestra realidad, ¿no? Y siguiendo con las grandes empresas y siguiendo con el ejemplo de Henry Ford, podría uno pensar y decir, bueno, es una industria donde tiene sus clientes, a los consumidores, la población local, que fue el caso del señor Henry Ford, y luego la población internacional, la comunidad internacional, los mercados internacionales. Sin embargo, cuando tenemos empresas grandes que son extractivas, pongamos el caso de la minería, pues, ¿de qué le sirve a la empresa, podría alguien pensar, y de qué le sirve a la empresa aumentar el salario a sus trabajadores si sus trabajadores no compran lo que ellos producen? O sea, nadie de nosotros compra un kilo de cobre o, en fin, lo que fuera. Entonces, eso es lo que podríamos comenzar a pensar, ¿no es cierto? Eso no sería tan aplicable en nuestra realidad. Y eso nos lleva nuevamente a lo que mencionaba Jorge, que estamos en un mundo, en una realidad un poco diferente. Natalia, vamos ampliando esto a nuestro entorno, a las empresas en el ámbito peruano. Podemos hablar de las empresas extractivas, podemos hablar de las empresas, de las pequeñas empresas que son mayoritariamente en el Perú. Y de estos temas, me gustaría tu comentario sobre la responsabilidad social en el Perú. Mira, jalando un poco de ese hilo que nos has pasado ahora, Guido, precisamente uno de los conceptos que se utilizan a veces de una manera ya vacía o en automático es el de valor compartido. Pero precisamente ese concepto de valor compartido del que hablaba el estratega Porter decía, para la empresa, moverse en un entorno social donde la gente esté mal pagada, mal capacitada, con bajo nivel académico, con poca protección o mala salud, supone un sobrecoste para la empresa finalmente. Entonces, independientemente de que el trabajador compre o no ese kilo de cobre que yo produzco, si estoy en un entorno en el que la sociedad no tiene servicios públicos de calidad, por tanto voy a tener trabajadores con mayor absentismo porque su salud es más precaria. Además, va a depender más de la empresa la capacidad de formar a los trabajadores porque su nivel de formación será menor, porque además tienen poco poder adquisitivo porque los salarios son bajos y por tanto no hay un encadenamiento de centros productivos en el entorno de la mina para que haya una calidad de vida que permita que haya menos tensión social. Todo eso finalmente acaba repercutiendo, ¿no?, en la salud de la empresa. Y como decía Jorge, bien interesante siempre, y es necesario mencionar que en el Perú se está produciendo una especie de divorcio. Tenemos ese club de las grandes empresas que Jorge mencionaba, esas 200, y quizás podríamos agarrar un poquito las medianas grandes, y luego tenemos el resto del universo.
Estamos hablando, hay un informe que les invito a revisar muy interesante de el 2021, que el INEI llama la cuenta satélite de la economía informal, y donde censa casi 8 millones de unidades productivas informales en el Perú. Hablamos informales, no criminales. No hablamos ahora mismo de la tala ilegal, la minería ilegal y otros tipos, el tráfico de drogas, etcétera, sino solo informales, que mueven 3 de cada 4 trabajadores que hoy día todavía no tienen un contrato formal, no se mueven en una economía formal. Es más, hay un 14% que son trabajadores informales dentro de una unidad productiva formal. Entonces, este contexto de endémica informalidad, a la par que la gran empresa, sin embargo, va avanzando estándares mayores en términos medioambientales, sociales, de gobernanza, de políticas anticorrupción, genera esa especie de divorcio que yo digo entre esa, digamos, cúspide de la gran empresa exportadora, con sellos, con certificaciones, con capacidad de competir en el mercado internacional, y luego una masa de empresas que no avanzan y que siguen con los mismos métodos de trabajo de hace 20, 30 años y que se van quedando atrás, que las estamos dejando atrás. Entonces, es cierto que hay grandes empresas que están haciendo un esfuerzo a través de su capacidad de compra de apoyar a sus proveedores para que vayan elevando esos estándares, se vayan formalizando e incluso ya no sea una formalización solo de tener la licencia de funcionamiento y los documentos en regla y pagar a la SUNAT, sino incluso adoptar en su pequeña escala políticas de gestión de los residuos, de cuidado ambiental, políticas de gestión de las personas. Pero son las menos. El reto que está encima de la mesa es ¿qué hacemos para no dividir la economía entre los poquitos que se mueven mirando a lo internacional y el resto de la economía, que es donde trabajan las personas normales, reales, en su día a día? Porque si no, llegaremos a una especie de showroom de empresas para la foto, pero con una mayoría de realidades que no tienen absolutamente nada que ver, y de poco nos servirán que esas 200 tengan todos los premios a la excelencia del mundo si no incluimos al resto. Entonces, ahí, desde luego, debería haber un trabajo articulado con el sector público, porque no será solo el sector privado el que pueda abordar el problema, pero definitivamente tenemos que hacer algo para la formalización de la economía, que sigue en las mismas tasas eternas del 75, 77, 74% y que tanto daño nos está haciendo. Gracias, Natalia. José, estamos en una economía de un capitalismo mercantilista, dice algunas personas, ¿no? En el que el mercantilista es aquella empresa o grupo de empresarios que lo que buscan es acercarse a los círculos de poder para recibir los contratos y, por otro lado, bloquear a la competencia. Y esto lleva a una situación un poco complicada porque no es una economía, no es un capitalismo competitivo. Y en muchas ocasiones estas empresas que son competitivas, al no poder acceder a los contratos de manera justa y legítima, sino siendo bloqueadas por estas empresas mercantilistas que acceden al poder, y no importa si son políticos de la derecha o de la izquierda, igual todos parecen estar alineados con estas empresas de corte mercantilista, entonces se retiran del mercado, no pueden llegar a los contratos, entonces pierden espacio, se van y comenzamos a tener empresas poco competitivas. Y en ese ambiente, ¿cómo podemos hablar de la responsabilidad social? ¿De qué estábamos hablando? Ya habíamos tocado el tema ético, de acuerdo, pero
¿Qué puede pasar, sigamos entendiendo nuestro país y su situación económica y empresarial? Ahora que mencionas el tema de capitalismo, Guido, hay que recordar también que se ha puesto de moda otro concepto tan importante como eso, que es el capitalismo de los stakeholders, ¿no? Que esto fue un anuncio que se hizo en Davos el año pasado, donde se trata justamente de analizar más en profundidad, porque yo creo que ya cuando hablamos de responsabilidad social, sin lugar a dudas, uno de los primeros aspectos que tenemos que notar es el impacto que tenemos en general sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, pero ahora se está hablando específicamente del impacto del capitalismo en todos los grupos de interés que tiene una empresa, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú estás mencionando. Y si bien es cierto, el tema ético es fundamental. No podemos hablar de responsabilidad si no tenemos como pilar, ¿no? El tema de la ética. También hay otro valor muy importante que es el tema de la transparencia, ¿no? Y creo que hoy día cada vez más se impulsa a que las empresas sean transparentes en la forma como están actuando, ¿no? Es decir, ya no importa tanto qué es lo que produces, ¿no? Sino cómo produces. Se toma mucho más en cuenta este impacto que está teniendo en consumidores, por ejemplo, ¿no? Hoy día nos queda claro a todos que hay un activismo social muy profundo, ¿no? Que nunca vimos antes. Hoy día el cliente, el consumidor, ¿no? El usuario de una empresa pública inclusive, tiene mucho poder, más del que tenía antes, ¿no? Y además con la ayuda de las redes sociales puede tranquilamente generar una crisis reputacional a cualquier empresa cuando siente que ésta no se está comportando adecuadamente. Es más, hoy día el consumidor exige que las empresas nos digan cómo están produciendo, ¿no? No importa ya comprar solamente un producto, comprar un servicio, sino que estamos exigiéndole a las empresas que nos digan cómo lo están haciendo, ¿no? Qué indicadores, qué impactos tienen, ¿no? Entonces, como verás, hay un poder muy grande hoy día en el consumidor que no le permite absolutamente ningún error a ninguna empresa y que está todo el tiempo mirando, ¿no? Con una lupa muy grande para saber cuál es el comportamiento que están teniendo estas empresas. Y yo creo que este es un gran avance, ¿no? Porque de alguna manera el control que antes tenía, no sé, el Estado quizás sobre las empresas, se está trasladando cada vez más a este poder muchas veces desorbitado también, ¿no? Incontrolado que tienen los clientes, porque muchas veces se abusa de este poder y podemos generar una crisis inmediatamente y rápida simplemente usando fake news o noticias falsas, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento en el cual las empresas tienen que ser conscientes de eso, ¿no? Y lo cual me lleva, por supuesto, al lado de la comunicación, ¿no? De qué manera las empresas están haciendo un buen uso de la comunicación y no están cayendo en aquellos que los norteamericanos llaman el greenwashing, ¿no? Es decir, usar estrategias de marketing para vender algo que no existe o para vender avances o quizás proyectos que realmente no existen o, en el peor de los casos, para tapar cosas graves que están pasando. Creo que el caso de una empresa petrolera en estos tiempos que apelaba mucho al tema del cuidado del medio ambiente o la sostenibilidad ambiental, nos estamos dando cuenta que realmente lo que nos vendía no era exactamente lo que ha ocurrido en la realidad, ¿no? Y a través de una comunicación inadecuada, pienso yo, está haciendo todo lo que no debería ser una empresa que se dice sostenible, ¿no? O que dice apostar por el tema de la sostenibilidad. Muchas gracias, José, muchas gracias. Qué interesante, se pone interesante porque ya estamos percatándonos que este consumidor no solo está teniendo un rol cada vez más protagónico, sino que está asumiendo su rol con cierta responsabilidad y eso me parece bien. Y el tema de la tecnología, las redes sociales, también están jugando un papel interesante que ahora le voy a pedir a Jorge, ¿sí? que nos pueda ilustrar sigamos hablando sobre estos temas empresariales, ¿no? En una encuesta, en un encuentro muy grande que hay en Perú, cada fin de año, el año pasado hablaron de una encuesta sobre
¿Cómo percibía la población peruana a las empresas y a los empresarios? Y un porcentaje alto, mucho más alto que el 50%, pensaba que los empresarios no contribuían con el desarrollo del país y en segundo lugar hablaban del tema, por supuesto, de corrupción también, ¿no? Y eso me dejó, no esperaba que fuera tan grande. Y cuando yo pregunto a las personas, ¿tú diferencias entre empresa y emprendedores? Es decir, ¿para ti hay diferencia entre un empresario propietario de una gran empresa y un empresario propietario de una pequeña empresa? Me decían que no, o sea que en esa percepción un tanto negativa del rol de las empresas en el Perú, estamos todos los que conducimos una empresa, entonces no importa el tamaño. ¿Por qué esta lectura, Jorge? Bueno, interesante. Y ahora voy a contar una anécdota en un momentito a propósito de un diálogo que tuve ahora por la tarde. Pero sí, yo creo que para empezar, los peruanos tendemos mucho a llevarnos mucho por tendencias, por narrativas que están muy próximas a nosotros y bastante confundidos, ¿no? Lo digo por lo siguiente, es cierto, la gente denosta a los empresarios y la mayoría son empresarios, ¿no? El dato que nos ha dado Natalia de estas 8 millones de empresas es tirarte una piedra a ti mismo, porque el grueso de lo que tenemos es este tejido, es que el emprendimiento es lo que más existe. Además tenemos unas distorsiones fuertes, con lo cual seguramente cuando está pensando en la empresa está grande, está pensando porque es la empresa que tiene utilidades, está pensando en marcas, está pensando en cosas como que le resultan muy lejanas y no es capaz de identificar que la empresa somos absolutamente todos. Precisamente, y ahí va el tema de la anécdota. Hoy, por ejemplo, para que, bueno, Guido quizás entienda, Pepe mucho más, Natalia no creo que haya estado en el Perú en aquella época, pero estábamos conversando cómo hace unos 25 años atrás, mayoritariamente el peruano decía que prefería la empresa privada ante la pública. Lo que no quería saber nada era de la empresa pública porque era corrupta, porque era ineficiente, porque estaba quebrada y porque no le brindaba servicios. Hoy, mayoritariamente la gente quiere empresa pública. Es de locos, es absolutamente de locos. A pesar, y nosotros hicimos un estudio ya hace poco tiempo atrás, ¿no? Donde en una provincia le preguntábamos cuáles eran los mejores servicios públicos o cómo eran los servicios públicos que le brindaban. Y reconocían claramente, y ese es el tema de este chip que nos pasa a nosotros, reconocía que los mejores servicios públicos se lo estaban dando a las empresas privadas, ya sea en telecomunicaciones, en energía, todo, y el peor servicio se le daba a la de saneamiento. Ergo, le decían, entonces, ¿quieres que la empresa de saneamiento sea privada para que tengas un buen servicio? No. ¿Por qué? Porque si no van a ganar plata. El concepto de ganar plata es el concepto que de alguna manera trastoca esta visión del tema del empresario. Porque la empresa grande obviamente necesita tener utilidades que correspondan al X número de ventas. O sea, si yo vendo por 100, por lo menos debo tener 5% de utilidad. 10% si es mucho. Claro, eso lo multiplicamos. Y si no vendo por 100, sino por 1.000.000, entonces los números son otros. Pero cuando yo soy pequeño, probablemente mi utilidad es superior a la del grande. Porque yo vendo por 10 y gano por 2. ¿No? Y hay un tema ahí entonces de tamaños, de dimensiones, que hacen que se trastoque el concepto de la ganancia, por un lado, y por otro lado, que yo creo que no hay que dejar de lado, es que necesitamos que la empresa, el sector empresarial, y aquí seguramente me van a decir que si estoy loco, pero tengo que hacer el matiz, tiene que meterse más en política. El sector empresarial tiene que meterse en política, pero en el concepto de la buena política, es ayudar a que sus trabajadores, que sus entornos, que sus grupos se comprometan, que haya un tema, que en parte de su propósito de la empresa sea por un compromiso de sus grupos de interés con respecto a una política adecuada, de tal manera que
ayudemos a nuestros grupos de interés, ayudemos a un mejor entendimiento de la realidad. Porque yo creo, y con esto termino, que tenemos absolutamente trastocada las cosas y, como les digo, en este momento la gente quiere empresas públicas, cosa que es una locura, ¿no? Qué interesante, Jorge, porque, claro, los empresarios meterse un poco más en la política. Sin embargo, no tenemos políticos, tenemos politiqueros. ¿Y por qué tenemos politiqueros y no tenemos políticos? Porque no hay partidos, partido político. El partido político pues generaba escuela, doctrina, generaba espacios de conversación, de escuela pues al final, ¿no? Pero cuando no hay partidos políticos pues aparecen los politiqueros y como no hay debate, sencillamente la acusación, pues entonces tú eres caviar, tú eres terruco, tú eres... Bueno, en fin, todos los calificativos y acusaciones. Entonces se ha perdido totalmente eso. Y por supuesto los empresarios también ya nos dieron nuestras calificaciones. Hay pocos empresarios realmente que se salvan, que puedan decir en general este es un empresario, el ejemplo. ¿Es así? ¿No es así, Natalia? ¿Qué ha pasado con esa reputación del empresariado? No importa ya del tamaño, ¿no? Porque a mí me sorprendió hacer esta pregunta, no mucha, pero he hecho alguna encuesta mínima para decir, oye, ¿y un empresario de este tamaño y este? No, son lo mismo, todos son corruptos, ¿ve? O sea, una etiqueta nuevamente. ¿Es cierto, Natalia? Bueno, el presente es la herencia también del pasado. Y desde las empresas de todo tamaño han tomado también sus decisiones, ¿no? Y algunas de ellas han hecho que esas malas decisiones trasciendan e incluso trastoquen la percepción que tenemos de sectores tan importantes como la minería. Si hacemos un poco de memoria, ¿no? Allá en el año 93 más o menos, Antamina, que hoy día es la empresa de cobre más grande del Perú y la segunda más grande del mundo, tuvo frente a sus ojos un gran dilema y tomó una gran decisión. En ese momento, Antamina había conseguido la aprobación de su estudio de impacto ambiental y en los años 90, ustedes lo saben mejor que yo, los estudios de impacto ambiental eran un saludo a la bandera. No tienen absolutamente nada que ver con los que hoy día la minería formal tiene que cumplir, que son muchísimo más exigentes. Y en ese momento, Antamina le habían aprobado un estudio de impacto ambiental que le permitía cruzar el Parque Huascarán, maravilloso parque reserva de la biosfera, con sus camiones con mineral. Y en ese momento hubiera sido una decisión absolutamente legal, avalada por un estudio de impacto ambiental, cosa que hoy día sería impensable. ¿Y qué hizo Antamina? Tenía tres opciones: cruzar el parque por el medio, con el riesgo de que haya algún accidente, riesgo evidentemente de una contaminación y de dañar un ecosistema tan importante como es ese parque, rodear el parque aumentando el coste de transporte ligeramente o tomar la decisión valiente de ser la primera empresa minera que hacía un mineroducto que va desde los 4.000 y pico metros de altura de la explotación hasta el puerto de Zorritos, directamente a embarcarse para exportación. Esta tercera alternativa era la más costosa y nunca en el Perú se había hecho un mineroducto de esa naturaleza, con lo cual había un reto ingenieril, un riesgo de ser los primeros, pero Antamina apostó por esa vía a pesar de que desde un punto de vista legal podía haber cruzado el parque y ahorrarse en ese momento un coste importante, ¿no?, en ese transporte. Esa decisión valiente, innovadora y de visión de futuro es probablemente la que hace que hoy día Antamina es quien es, que es una de las empresas de minería más admiradas desde un punto de vista de gestión de la responsabilidad social, versus otras empresas mineras que hoy día siguen con sus camiones molestando a las comunidades porque no optaron por ese mineroducto. Entonces, ese pasado y las decisiones que se tomaron en un pasado donde las exigencias sobre el sector privado eran menores, pues a veces está siendo la herencia de que en algunos casos carguemos la mochila de algunos comportamientos que no fueron demasiado adecuados, ¿no? Entonces, ahora en este contexto que estamos viviendo, también trascenderá a aquellas empresas que
han tomado las decisiones adecuadas en un momento de convulsión o de crisis, y el rédito probablemente lo vean en una década, pero definitivamente lo van a ver. Muchas gracias, Natalia. Estamos hablando del futuro, estamos en los webinars del futuro, entonces vayamos y siendo un poco más optimistas ahora. José, ¿qué deberíamos hacer? ¿Por qué no te diriges un poco a la comunidad, como gustes? Puedes hablarle a los empresarios, podemos hablarle a los consumidores, a las instituciones, al gobierno, en fin, a quien quieras. ¿Qué deberíamos esperar para el futuro en temas de responsabilidad social? Con mucho gusto, Guido, pero antes me gustaría, ya que has provocado que Coco ha provocado este tema y tú has hablado del liderazgo empresarial. Sí, yo creo que decía al comienzo, ¿no? Que es momento de que las empresas hablen públicamente sobre el tema que nos está pasando, ¿no? Entonces yo sí creo que cuando yo hablaba del activismo del consumidor, también hay ahí un activismo político muy grande. Es más, yo creo que el consumidor se está convirtiendo en un sujeto político, y también creo que la población hoy día está mucho más interesada por el tema político. Por tanto, los empresarios no le deben temer hablar políticamente. Mira, en julio, que es el desfile, que es el aniversario del aniversario del orgullo gay, muchos CEOs comienzan a hablar de este tema. No solamente eso, sino que pintan sus perfiles en redes sociales del color gay, ¿ok? Está bien que lo hagan, yo apoyo eso, y muchas veces lo hacen incluso sin tener una validación interna de sus equipos de recursos humanos, ¿ok? Pero está bien, lo hacen por moda, por lo que sea, ¿no? Hay un tema de discriminación de una persona, ¿no? Un acoso sexual, los CEOs salen y hablan y se suman a la causa. Mi pregunta es, ¿por qué hoy día no vemos CEOs que estén hablando de temas políticos, de temas sociales? Porque al final yo creo que parte de la responsabilidad de una empresa es también generar un ambiente democrático adecuado, ¿no? Hubo un estudio en Estados Unidos hace un par de años hablando del tema de la corrupción, y sacaron un paper muy grande, ¿no? Estableciendo cómo las empresas podrían colaborar al tema de la corrupción, que es un daño que nos viene afectando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que hay temas sobre los cuales los empresarios deberían montarse también sobre ellos y tener una voz pública, ¿no? Hablar públicamente, porque eso va a generar, yo creo, mayor conciencia sobre el tema democrático, sobre el tema social, sobre el tema de salidas, ¿no? No estoy hablando que se metan a la política diaria, menuda, absurda. Estoy hablando de una política como un elemento mucho más profundo, social, democrático, ¿no? De aporte, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, simplemente como reflexión para una realidad muy difícil que estamos hablando, mi mensaje es que, si bien es cierto que hablamos de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad empresarial o corporativa, creo que nos falta también a nosotros comportarnos como ciudadanos responsabilmente, como ciudadanos responsables, para ponerle un término más, ¿no? No mirar solamente lo que hace la empresa, sino lo que estamos haciendo nosotros como ciudadanos en los mismos temas que se le exigen a las empresas, temas medioambientales, temas de respeto a los derechos humanos, temas de evitar la discriminación. En todos estos aspectos, cada uno de nosotros puede ir aportando un granito de arena para sumar al tema de una responsabilidad social mucho más amplio, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos falta avanzar en lo que como ciudadanos podemos hacer en temas de responsabilidad social. Bien, muchísimas gracias, José. Natalia, ¿las empresas tienen una oficina de responsabilidad social? ¿Deben tener? ¿Qué opinas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se implementa un programa de responsabilidad social? ¿Qué es lo que en las universidades se habla y que se propone para incrementar una mayor conciencia? Ahora se habla del capitalismo consciente. Explícanos un poco cómo es un modelo de responsabilidad social. Bueno, incluso a riesgo de dejarnos a todos sin trabajo, me atrevo a dar una opinión muy personal.
La empresa que realmente tiene un enfoque de sostenibilidad en todas sus políticas, procesos y procedimientos no necesitaría tener un departamento de responsabilidad social. Y te pongo un ejemplo. Si yo soy una empresa que fabrico muebles, ¿cómo sería una empresa que fabrica muebles con un enfoque de sostenibilidad realmente interiorizado? Significa que el diseñador de una mesa, por ejemplo, mi área de diseño de muebles, el señor que está imaginando una mesa, desde la concepción, desde que dibuja el primer trazo de esa mesa, tiene que estar pensando: ¿con qué materiales voy a fabricar esta mesa que sean lo menos nocivos con el medio ambiente? ¿Cómo voy a hacer para que esta mesa sea lo más ligera posible para que en su transporte tenga menor huella de carbono? ¿Cómo voy a hacer para que en la línea de producción esa mesa sea lo más ecoeficiente posible? Ya. Siguiente paso. Entra eso que imaginó el diseñador, entra a línea de producción. Y el jefe de producción tiene que estar pensando: ¿cómo voy a fabricar esta mesa de manera que la cantidad de agua o de energía o de químicos sea la menor posible? ¿Cómo voy a hacer que la ergonomía de los trabajadores que están en la línea de producción de esa mesa sea lo más adecuada para proteger su salud y su seguridad? Y de ahí paso al área comercial y tengo que pensar: ¿cómo voy a vender esta mesa para que la huella de carbono hídrica y el ambiente de trabajo de los trabajadores de la tienda sean los óptimos? Y finalmente, ¿qué va a pasar con esa mesa cuando el cliente se la lleve a su casa y cuando esa mesa ya no se pueda utilizar porque ya está viejita? El diseñador, desde que la imaginó y la soñó y la pintó sobre un papel, pensó cuál sería la disposición final de esa mesa. ¿Esa mesa es biodegradable? ¿Esa mesa tiene la capacidad de darle un segundo uso? Yo como empresa estoy dando un punto de acopio para recoger esa mesa cuando sea vieja y darle ese segundo uso. Si yo en cada paso de mi existencia como empresa aplico un enfoque de sostenibilidad, de circularidad, de aprovechamiento de los recursos y de respeto a los derechos humanos, ¿dónde está el área de responsabilidad social? No la necesito. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros de la organización tiene claro que desde su puesto de trabajo, desde su función, tiene que aplicar la lógica del desarrollo sostenible. Gracias, Natalia. Qué interesante, por supuesto, estos temas que hemos tratado ahora. Y brevemente quisiera pedirle a Jorge, pero así brevemente porque tenemos unos cuantos minutos, que nos pueda indicar también su punto de vista de cómo deberíamos avanzar. ¿Cómo ves la responsabilidad social en el Perú? ¿Cuál debería ser la reflexión final, Jorge? Bueno, primeramente iba a parecer no normarla. Es muy importante que no se norme, porque tenemos una gran cantidad de leyes y regulaciones que, como decía yo hace un momento, está enfocada en ese universo tan chiquito. Entonces, lo que para muchas empresas debiera ser el cumplimiento de la ley, el solo cumplimiento de la ley, es realmente un reto muy fuerte vinculado al tema de la responsabilidad social. No, eso es un poco en la relación respecto a Estado y empresa. Y creo yo que a nivel empresarial necesitamos estos líderes, ¿no? Estos líderes, que estos son empresarios destacados, que son los que de alguna manera generan cierta capacidad de convocatoria respecto a sus grupos de interés. Sus colaboradores se sienten cómodos porque tienen un líder en su empresa que tiene la película clara, y cada vez, de paso diré, me he quedado gratamente sorprendido de ahí una nueva generación de líderes que lo viene haciendo en el Perú. Me ha sorprendido verlos identificando causas, comprometiéndose en ese tipo de temas. Y el otro tema es cuidar muchísimo el tema de la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor de las empresas es un tema que hay que mirar. También hay empresas que lo están haciendo cada día mejor, es decir, están pidiéndole a las empresas que les compran que tengan adecuados estándares laborales, adecuados estándares ambientales y una serie
de requisitos que están sobre todo, que se nos ponen ahí al frente. Y finalmente, tenemos un lastre. Y es que el primer comprador en el Perú es el Estado. El primer comprador en el Perú es el Estado, ¿no? Pensemos solamente en todo el presupuesto general de la República. Una parte se destina a sueldos y salarios y la otra parte a compras. Y el Estado es un pésimo comprador. Desde prácticas poco transparentes en algunos casos y en otros casos porque no ayuda, en este caso que estoy identificando precisamente, a hacer buenas compras públicas para mejorar la calidad de estos proveedores. Y respecto al Estado, ya ni qué decir, el principal deudor del régimen previsional es el Estado, ¿no? Es increíble, es absolutamente increíble. Jorge, te agradezco, nos ha ganado el tiempo. No puedo estar más agradecido, ¿no? No puedo estar más agradecido con nuestros invitados y panelistas. Está José Salazar, muchas gracias José, Natalia Manso, igual manera, Jorge Melo. Ha quedado cortísimo el tiempo, será hasta una nueva entrega el próximo viernes en los webinars del futuro. Les saludó Guido Sánchez Yávar, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima edición de los webinars del futuro. Buenas tardes.